o palabras de otras personas no son útiles para nadie y vemos un vacío en ellas y vemos la diferencia. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué tanta diferencia entre nuestras palabras y las palabras de Jesús? La diferencia es porque las palabras de Jesús se compaginan con sus obras. Son una cosa. Cuando Jesús dice una palabra en ese momento, eso también está pasando. Y con eso Jesús testimonia su divinidad y testimonia su unidad, que está unido con el Padre y el Espíritu Santo, que no hay división entre ellos. Lo podemos ver también en la creación, en el libro del Génesis, cuando el Padre crea la palabra y por la palabra todo se crea. Por otro lado, vemos que nuestras palabras de los hombres, nuestra vida y nuestras obras muchas veces no están de acuerdo. Hay varias diferencias en eso. Y vemos que las palabras que pronuncia un hombre son el reflejo del espíritu del hombre. En realidad, vemos en sus palabras el reflejo de su estado interior. Y ese estado interior puede ser un signo. Por las palabras que uno pronuncia, podemos ver cómo es su estado interior. Se puede ver que nuestro espíritu muchas veces no está en esa relación, en esta unidad con el Espíritu Santo, como Jesús estaba constantemente relacionado con el Espíritu Santo y con el Padre. Y podemos ver que ese estado interior del hombre puede ser dividido. Puede estar en una división. Y si es así, puede ser la causa de varias interferencias y obstáculos que uno puede tener en la vida espiritual, varias enfermedades espirituales, más grandes o pequeños. Y también si se abre un vacío, se puede crear un espacio para el encuentro con un espíritu inmundo, un espíritu maligno que puede torturar al hombre más o menos. Y lo mismo nos cuenta el Evangelio de hoy. También vemos cuando Jesús sana, cuando libera al hombre poseído, cómo entonces otra vez ocurre una armonía. El hombre se recupera, vuelve a sí mismo, recupera un equilibrio, una armonía. Y nos preguntamos en qué se consiste esta armonía del hombre. Podemos llegar a la conclusión que el hombre solamente puede estar tranquilo, en paz consigo mismo, si está en la relación correcta con Dios. Y precisamente eso Jesús vuelve en el caso de los hombres. Él vuelve al hombre, a Dios, porque Jesús mismo es Dios y está enfrente del hombre, y ese hombre otra vez experimenta la paz y la liberación. Y por eso podemos concluir que cada desorden, cada inquietud, falta de armonía, no solamente en el hombre, sino también en la sociedad, como en toda la humanidad, proviene solamente de una razón. ¿En qué medida está rota esa relación del hombre o de la humanidad hacia Dios? Y también podemos ir al revés y concluir que cada paz restablecida puede haber solamente si el hombre y la humanidad vuelven a Dios. O más concretamente lo decimos, si Dios vuelve al hombre y la humanidad a Dios, porque nosotros mismos muchas veces somos conscientes y decimos que como los hombres somos capaces de arruinar muchas cosas y no sabemos cómo
corregirlos solos, cómo volver a Dios. En este pasaje del Evangelio podemos ver cómo en esa relación rota entre Dios y el hombre pueden ver su oportunidad los espíritus malignos. Y ese espíritu maligno entra al mundo, entra en el hombre y le crea varias dificultades. Todo esto lo podemos identificar con el tiempo de hoy en el que vivimos o con el mundo en el que estamos. Si quisiéramos ver una imagen completa o hacer un análisis, ¿qué está pasando con el mundo de hoy? Tenemos que reconocer que no lo podemos ver porque todo nos parece parece que no está claro y no sabemos qué hay detrás, porque es una situación muy compleja, muy confusa, y muchas personas no saben qué está pasando y no pueden tener esa imagen íntegra porque es algo que está totalmente confuso y no es la característica de Dios, porque Dios cuando habla, habla con claridad. Pero vemos que existe una imagen así en el mundo. Si quisiéramos describir la situación en el mundo de hoy, podemos presentar ese mundo como un ser humano. Imaginemos que todo el mundo es un hombre y lo identificamos con este hombre que está descrito en el Evangelio de hoy, que está poseído, que está torturado por varias cosas. Y digamos que ese es el mundo de hoy. Y deduzcamos que él sufre por todo lo que está pasando y por todo lo que lo tortura. También nos podemos preguntar entonces, encima de un mundo así, ¿por qué es así este mundo? ¿Qué ha hecho que este mundo terminara así? O podemos hacer la pregunta cuando le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿quién es el culpable? ¿Quién tiene la culpa por un hombre que sufre? ¿Son culpables sus padres o él solo? Así también nosotros nos podemos preguntar, ¿quién es culpable? ¿Por qué el mundo en el que vivimos se ha hecho así? Si los hombres realmente han pecado tanto que ellos mismos son responsables por la situación que estamos viviendo o son unos castigos por los pecados. Quizás alguien se preguntará esto. Pero nosotros como los fieles, como creyentes, no nos vamos a preguntar de esa manera, sino vamos a ir por otro camino y vamos a pensar así. Nos preguntaremos, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo encontrar la salida de esta situación? Porque nos vamos a apoyar en las palabras de Jesús cuando Él responde a los discípulos y dice, no tiene la culpa ni Él ni sus padres, sino Él está en un estado así para que Dios se glorifique a través de Él. Así también nosotros podemos imaginar y traer este mundo en la forma del hombre, ponerlo ante Jesús y pedir a Jesús que un estado así, este mundo en el que estamos, sea para la gloria de Dios. Y cuando pedimos a Jesús, cuando oramos por este mundo, es muy importante que tengamos la esperanza que todo saldrá bien. El problema de mucha gente de hoy es que mucha gente empieza a perder la esperanza y perder la fe que todo va a estar bien. Y en lugar de esperanza entran varias desesperaciones y pensamientos negativos. Y luego vienen los sentimientos negativos, tristezas, miedos y muchas cosas más. Y otra cosa muy peligrosa en el mundo de hoy es que la gente se acostumbra al mal estado, al algo que no ha cambiado y decir, es así.
igual como se podían acostumbrar la gente moderna y la gente que vivía en tiempo de Jesús en Cafarnaúm y este hombre que tenía varias dificultades, porque quién sabe cuánto tiempo lo llevaba él y cuánto tiempo había estado así. Y aquellos que lo veían cada día y los que vivían en Cafarnaúm, quizás él mismo parcialmente pensaban, pues ese estado no cambia, no pasa nada y no hay salida. Pues en un peligro parecido se pueden encontrar los hombres de hoy, de nuestro tiempo. Por ejemplo, tomemos el tiempo actual de pandemia que dura casi un año. Y alguna gente pensará, pues esto ya está durando mucho, cuando acabará no hay salida. Pero nosotros no podemos pensar así, no nos podemos dejar seducir ni caer en unas trampas así, porque tenemos que tener la esperanza. La esperanza nos abre la puerta para el futuro mejor y esa puerta no debemos de cerrar. La esperanza nos abre la puerta para la fe, que todo estará bien. No sabemos cuándo y en qué momento ni cómo, pero creemos que estará mejor. Y esa fe nuestra tiene que estar dirigida a varios campos en que vivimos. Un campo, un área, es el área hacia los demás. Alrededor de nosotros hay muchas personas que tienen muchos problemas y varias dificultades, en los cuales les podría parecer que no hay salida. Sea si se trata de varias enfermedades o dificultades psíquicas, físicas, o si se trata de varias desgracias, accidentes que la gente tiene, las muertes, etcétera. Mucha gente que le toca muchas cosas que le toca a la gente. Nosotros no podemos dejar abandonar a los demás y dejarlos a ellos mismos. Como quizás estos hombres en Cafarnaúm dejaron a este hombre. Lo dejaron solo para que él lleve sus problemas y dificultades. A veces hay que ayudar solamente un poco, hay que empujarlos un poco a los demás, para que quizás ellos mismos encuentren la fuerza para salir de una situación, para enseñarles el camino un poco de salir de una calle sin salida de donde no pueden salir. No es bueno dejar a los demás a ellos mismos, porque si la gente está demasiado consigo misma, entonces viene la posibilidad que venga que se ponga en medio el espíritu maligno, como en este caso del Evangelio. Nosotros no podemos ayudar a los demás enseñándoles el camino hacia Jesús. Podemos creer en Él, que ellos también tienen la fuerza a luchar en alguna situación y con la ayuda de gracia de Dios ayudar a encontrar el camino. Y por eso en este tiempo en que vivimos tenemos que ser conscientes que somos responsables unos por otros, especialmente cuando tenemos el apoyo de Jesús y cuando Él dice, todo lo que hacéis uno de estos más pequeños, lo habéis hecho a mí. O si alguien dé un vaso de agua fría a alguien porque es discípulo mío, no perderá su salario en el reino de Dios. Otro campo, otra área de actuar, o la primera área de actuar de nuestra fe es relación con nosotros mismos. Ahí podemos ponernos en lugar de este hombre enfermo, imaginar que estamos en su lugar y que a nuestro lado está Jesús. Preguntémonos si nosotros necesitamos un tipo de ayuda, si existe una área de nuestra vida que necesita la liberación o sanación. ¿Existe algo en nuestra vida que con gusto nos gustaría dejar, pero no sabemos cómo, aunque intentamos muchas veces?
La liberación de Jesús o sanación de Jesús para nuestra vida actúa en muchas maneras. No tiene que Jesús sanar a alguien enseguida, cuando nosotros lo queremos y cuando pedimos de Él. Normalmente eso es un proceso que dura. Decimos que eso es la conversión que dura toda la vida y que exige de nosotros nuestra colaboración, que nosotros nos esforcemos o intentemos a cambiar unos hábitos malos que tenemos o unas opiniones malas, dejarlas y tomar unos buenos hábitos, pensar positivamente, crecer y ser así como para agradar a Dios. Eso es lo que exige de nosotros. Eso exige nuestra colaboración, nuestro empeño, nuestro esfuerzo. Y cada día podemos progresar. Uno no tiene que forzarse a sí mismo y preguntarse cómo va a pasar algo, cuándo va a pasar. Pues eso dejemos a la providencia de Dios y nosotros deseemos y colaboremos con Dios, porque Él sabe mucho mejor para nosotros que nosotros mismos. Y la última área de nuestra actuación de fe es hacia el mundo. Tenemos que ser sinceros y reconocer y decir, tenemos que ser humildes y decir, pues cambiamos difícilmente nosotros mismos y mucho menos vamos a cambiar a alguien más o a todo el mundo. Nosotros tenemos que cambiar, que el otro logrará cambiarse o que Dios va a cambiar al otro, que ellos pueden colaborar. Y también creemos que Dios llega hasta cada hombre y que Él guía y lleva todo ese proceso. Y nosotros solamente podemos ponernos a la disposición a Dios y podemos incluirnos en ese plan de salvación de Dios para nosotros, para los demás, para todo el mundo. Amén.